Hay personajes que vemos y olvidamos al terminar el episodio, pero hay otros que se quedan a vivir con nosotros para siempre. No es por su belleza o su éxito, sino por esa humanidad que nos hizo sentir menos solos. Hoy vamos a recordar a 8 personajes de K-drama que se robaron un pedacito de nuestro corazón y que, honestamente, nunca vamos a poder soltar. Si tú también vives estas historias con la misma intensidad, suscríbete a Nonchibox para que sigamos analizando juntos lo que hace que estas historias sean inolvidables. Es imposible hablar de personajes que se quedan grabados en el alma sin mencionar a la patrulla de la Quinta Compañía, o como todos los conocemos, los F4 de Corea del Norte. Ellos no solo fueron el alivio cómico de aterrizaje de emergencia en tu corazón, fueron su verdadero corazón. Su mayor logro fue el más difícil, derribar prejuicios. En un mundo que los pintaba como máquinas de guerra, este drama nos entregó seres humanos con miedos, sueños y una inocencia que desarmaba. Individualmente eran inolvidables, pero juntos eran brillantes. El sargento gruñón, su odio por la protagonista, era solo el disfraz de una lealtad inquebrantable. El visual, callado, guapo y el ancla de cordura del grupo. El puente cultural, un fan de los K-dramas que nos regaló ese hito televisivo junto a Seo Ji-woo. El pequeño, cuya nostalgia por su madre nos recordaba, entre risas, la tragedia de una nación dividida. Lo que los hizo leyenda fue verlos descubrir el mundo y el pollo frito. En ese momento, dejaron de ser soldados para convertirse en nuestros hermanos menores. Generaron un instinto de protección tal que como espectadores solo queríamos una cosa, que fueran felices para siempre. Esa despedida en la frontera dolió porque se rompió un vínculo real. Lograron que empatizáramos con un contexto político imposible, viéndolo simplemente como lo que eran, amigos. Han pasado años y seguimos buscando esa química en cada drama militar, pero aceptémoslo, la magia de estos 4 es irrepetible. ¿Puede un hombre que solo sabe usar sus puños aprender a acariciar el alma de los que ya no están? Cho Sang-woo en Mudanzas al Cielo es una clase magistral de redención y posiblemente una de las transformaciones más dolorosas y hermosas de la televisión. Interpretado por un visceral Lee Jae-hoon, Sang-woo rompe todos los esquemas. Al principio es sucio, agresivo y cínico, un hombre endurecido por un mundo que siempre le falló y que usa su rudeza como el único mecanismo de defensa que conoce. Lo que lo hace profundamente entrañable es la fricción con su sobrino. Ver a este luchador callejero acostumbrado al caos aprender a seguir las reglas estrictas de un joven neurodivergente es una ternura que desarma a cualquiera. No es un cambio mágico, es un proceso real lleno de frustración, errores y noches en vela vigilando a quien prometió proteger. Sang-woo cargaba con el peso de un abandono que resultó ser un malentendido de décadas. Su colapso emocional al descubrir la verdad es un momento tan desgarrador que como espectadores solo queríamos entrar a la pantalla para consolarlo. Nos enseñó que nunca es tarde para perdonar, incluso a los que ya se fueron. Él representa a los que la sociedad etiqueta como perdidos, obligándonos a ver el valor infinito detrás de las cicatrices. Al final, su respeto por los muertos y por el ritual de las mudanzas al cielo no fue solo un trabajo, fue el símbolo de su propia sanación. ¿Quién no ha soñado con tener una amiga que esté dispuesta a hacer un saludo ridículo en medio de la calle solo para hacernos sentir poderosos? Dong Heul-a-mi no es solo la mejor amiga en Woo, una abogada extraordinaria. Es el ancla emocional que mantiene a la protagonista conectada con el mundo. Ruidosa, excéntrica y maravillosamente rebelde. Rompió todos los moldes de la amiga secundaria. Lo que la hace entrañable es que nunca trató a Jung-woo con lástima por su autismo. La trató como lo que es, una mente brillante y su persona favorita. Su amistad nació en el fuego, defendiéndola del bullying no por caridad, sino porque vio a alguien genial, donde otros solo veían diferencia. Esa dinámica de polos opuestos es inolvidable porque nos recordó que la verdadera amistad no requiere similitudes, sino aceptación total.
Inolvidable por sus consejos de amor y vida social, a veces cuestionables pero siempre divertidos, y por esa valentía de vivir bajo sus propias reglas sin que le importe un segundo lo que piensen los demás. Detrás de su exterior rudo y sus looks imposibles, ella era el lugar seguro de Jungwoo. Nos enseñó que ser extraño es en realidad un superpoder y que todos necesitamos a esa persona que no solo camine a nuestro lado, sino que cree un código secreto para recordarnos que somos invencibles. ¿Qué duele más? ¿Un golpe físico o la traición de quien llamabas hermano? Ahn Soo-ho no fue solo el protagonista de Héroe Débil, fue la luz que se apagó en una historia donde la oscuridad lo consumía todo. Interpretado con un carisma magnético por Seo Hyun-wook, Soo-ho rompió todos los moldes. Era un peleador nato, letal y preciso, pero también un chico agotado que dormía en clase porque trabajaba en 1000 empleos para cuidar a su abuela. Esa mezcla de letalidad física con una actitud relajada lo hizo instantáneamente irresistible. Soo-ho no usaba su fuerza para intimidar, sino para ser el escudo de los débiles. Es el amigo que todos desearíamos tener, alguien que te defiende no porque se lo pidas, sino porque es lo correcto. Tenía esa capacidad única de pasar de una mirada burlona y divertida a una de furia protectora o de profunda decepción en un segundo. Lo que nos rompió el corazón fue su resiliencia heroica. A pesar de cargar con responsabilidades de adulto siendo solo un niño, nunca se quejó. Su lealtad fue su mayor virtud y, trágicamente, su mayor debilidad. Fue el primero en acercarse a un protagonista solitario, rompiendo su hielo con una simple sonrisa y un plato de comida. El cierre de su historia dejó a la audiencia en un estado de shock absoluto. Sentimos una injusticia tremenda porque su nobleza era pura en un entorno podrido. Perder a Soo-ho fue sentir que el mundo le debía todo, y él no recibió nada a cambio. Es, sin duda, el estándar de lealtad que nunca vamos a olvidar. ¿Sabes qué es más difícil que sobrevivir a un entrenamiento militar? Mantener la sonrisa en un mundo que solo te juzga por tu apariencia. Por eso, Kim Ji-won no fue solo un personaje secundario en Oh My Venus, fue nuestro refugio de alegría pura. Interpretado por el magnético Henry Lau, Ji-won es la personificación de la energía positiva. En un drama cargado de traumas, enfermedades y la presión asfixiante por el peso, él era el respiro necesario. Su sello personal era ese inglés entusiasta y una personalidad tan juguetona que era imposible no sonreír al verlo. Pero su verdadera magia estaba en su falta total de prejuicios. Mientras el resto del mundo miraba a la protagonista con lástima o juicio, él la adoptó de inmediato. Con un respeto genuino y ese icónico meme, se convirtió en el porrista que todos desearíamos tener en nuestros días más grises. Logró algo difícil: que creyéramos en esa hermandad de 3 hombres viviendo bajo el mismo techo, aportando la ternura que equilibraba la intensidad de los protagonistas. Aunque parecía un chico despreocupado, ese toque de vulnerabilidad como coreano-americano buscando su lugar en el mundo nos hizo querer protegerlo. Ji-won es el recordatorio de que en un mundo a veces tóxico, la bondad y la alegría son los tesoros más valiosos que podemos encontrar. ¿Cómo puedes ser una buena persona cuando ni siquiera sabes quién eres la mitad del tiempo? Cha Do-hyun no es solo un personaje con un trastorno, es un universo entero de emociones fragmentadas luchando por sobrevivir. Lo que lo hace profundamente entrañable es su infinita bondad. A pesar de vivir un infierno interno, Do-hyun nunca se volvió amargado. Pasó años pidiendo perdón por pecados que no recordaba haber cometido, intentando proteger al mundo de sus propios demonios. Era el hombre perfecto cargando con una tragedia invisible. Pero lo inolvidable fue ver cómo su alma se dividió para protegerlo del dolor. Un chico malo, herido y peligrosamente atractivo que se robó el suspiro de todas. La adolescente fanática de los idols que nos regaló los momentos más hilarantes de la televisión coreana. Un hombre con su amor por la pesca y las bombas aportando una calidez nostálgica. Verlo enfrentar sus recuerdos y despedirse de cada identidad para sanar fue una de las experiencias más catárticas que hemos vivido.
Cada despedida dolió, porque entendimos que cada una era un pedazo de su alma que necesitaba amor para volver a casa. Do-hyun nos enseñó que aunque estemos rotos en 1000 pedazos, cada uno de esos fragmentos merece ser amado y tiene una razón de existir. Es el símbolo máximo de la resiliencia humana, un recordatorio de que sanar no es olvidar, sino integrarnos con compasión. ¿Cuánto peso puede cargar un alma antes de romperse por completo? Lee Ji-an no es solo un personaje, es una cicatriz abierta que poco a poco se transforma en esperanza. Interpretada con una honestidad desgarradora por Yu, Ji-an representa una realidad que rara vez queremos ver, la pobreza extrema unida a la falta total de fe en el mundo. Al principio es fría, distante, incluso capaz de actos cuestionables, pero cuando entiendes que su maldad es solo supervivencia pura, cuidar a su abuela enferma y huir de cobradores, el rechazo se convierte en un instinto feroz de querer protegerla. Su vida cambia a través de un micrófono, escuchando la existencia de otro hombre igual de roto que ella. Es la historia de dos almas que se reconocen en el silencio. Ella nunca había recibido amabilidad y empieza a sanar con algo tan simple como escuchar: eres una buena persona. A pesar de tener todo en contra, mantuvo una dignidad inquebrantable. Verla finalmente llorar después de años de reprimir cada emoción fue una catarsis para todos nosotros. No solo la queríamos, sentíamos que estábamos sanando con ella. Su victoria no fue volverse rica o poderosa, sino simplemente poder caminar con la cabeza en alto y tener amigos. Ji-an es el recordatorio inolvidable de que nadie es irrecuperable y que en la oscuridad más absoluta, una mano amiga puede cambiar el destino de una persona para siempre. ¿Es posible ser el CEO más perfecto de Corea y al mismo tiempo el más adorablemente despistado? Kang Tae-mo tomó el cliché del jefe frío y lo transformó en algo moderno, divertido y sobre todo profundamente humano. Interpretado por un Han Hyo-sop en su punto más magnético, Tae-mo no es el típico amargado. Es un genio de los negocios que simplemente no sabe cómo socializar fuera de una oficina. Pero cuando el amor toca a su puerta, esa armadura de 3 piezas se desmorona de la forma más tierna posible. Lo que lo hace inolvidable es su confianza exagerada que raya en lo cómico. Esa capacidad de pasar de una mirada de negocios afilada a una mirada de cachorro enamorado en un segundo. Pero detrás del éxito, conocimos al nieto consentido que respeta profundamente a su abuelo y al hombre que admira a la protagonista no por su belleza, sino por su talento y brillantez en el trabajo. Sin embargo, fue su miedo a la lluvia lo que nos terminó de conquistar. Ver a este hombre invencible encogerse y buscar consuelo debido al trauma de su pasado despertó un instinto protector inmediato en toda la audiencia. Tae-mo es el príncipe azul que no se toma a sí mismo demasiado en serio. Es sexy, es brillante, pero también es deliciosamente ridículo cuando intenta impresionar a la mujer que ama. Esa mezcla de perfección y vulnerabilidad es la fórmula que lo convirtió en un personaje eterno. Escribir un personaje entrañable es un arte, y encontrarlos entre tantos dramas es un regalo. Estos 8 nos enseñaron de lealtad, resiliencia y sobre todo de amor puro. Pero ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál de ellos es tu favorito o a quién agregarías a esta lista? Te leo en los comentarios. Si disfrutaste este viaje emocional, no olvides suscribirte a Nunchibox y darle un like para apoyar este contenido hecho de fan a fan. Nos vemos en el próximo video.